a este poderoso espacio, tiempo de maná de Dios. Gracias le damos a Dios por estos tiempos maravillosos, estos tiempos donde hemos sentido su presencia, donde hemos aprendido muchísimo con relación a la oración, a el poder de la oración en nuestras vidas. Ese poder que tenemos, ¿verdad? Y que muchas veces no usamos, que es el orar. En la oración hay vida, en la oración hay fortalezas. En momentos que he sentido desmayar, que he sentido que me siento débil, allí es cuando levanto mis manos, clamo al cielo y le digo al Señor, gracias Señor, porque aún dándole gracias al Señor, ya nosotros estamos elevando oraciones de acción de gracia en nuestras vidas. Así que te invito a que compartas esta transmisión con todas esas personas que necesitan en este tiempo escuchar una voz de parte de Dios. Y hoy cerramos esa maravillosa serie que hemos venido trabajando todo este mes de marzo, que es la serie La Oración. Creo que todos hemos aprendido muchísimo con relación a la oración. Cada uno de los ministros que el Señor ha permitido que estén en el maná de Dios ha dado de verdad explicaciones excelentes con relación a la temática. Creo que nos vamos bastante fortalecidos, creyendo de que nos vamos a levantar poderosamente a orar, a interceder. El maná pasado, ¿verdad? Estuvo Freddy Acosta hablando acerca de la oración intercesora, lo importante que era interceder, que quizás era el ministerio o es el ministerio de los últimos tiempos, el ministerio de la intercesión. Y hoy tenemos invitada especial en este maná de Dios, tenemos a la ministra Karen Zárate desde Colombia. Ya está hoy aquí en mi tierra, Colombia, y bueno, cerrando este poderoso maná con una mujer de Dios, una mujer excepcional. Ahorita la presentaré, pero bueno, quiero que compartas esta transmisión con cada una de esas personas que necesitan escuchar este maná de Dios. Y bueno, vamos a escuchar esta adoración, que es la adoración que tomamos como cortina para esta serie de la oración. El poder del cristiano está en Jesús, y Cristo nos dijo orar siempre. Todas las respuestas están en la oración. A veces estamos buscando las respuestas en otras cosas. El enemigo tendrá que caer vencido cuando oramos. En toda prueba, nosotros podemos vencer a través de la oración. Orar con nuestra mente, con nuestro corazón. Cuando estamos en oración, el enemigo tiene que irse. Caerá vencido ante nuestros pies. En toda prueba podemos vencer a través de la oración. Las fuerzas del mar quieran destruirte, herirte, pero no podrán. El poder del cristiano está en la oración. El poder del cristiano está en la oración. La oración te ayuda a vencer la tentación. La tentación.
te ayuda a creer, a fortalecerte en fe, en esperanza, en confianza. Y Jesús nos dio el mayor ejemplo de oración. Orar todo el tiempo, orar sin cesar, así dice la palabra. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal quieran destruirte y tú ferirte, pero no podrán, porque estás fortalecido en la oración. No podrá destruirnos el enemigo cuando somos un pueblo que ora, un pueblo que está ferviente, un pueblo que está allí presto para escuchar la voz del Padre a través de la oración. Y bueno, ya cuando son las 7:09 minutos, vamos a estar dando presentación a nuestra invitada el día de hoy. Ella es Karen Zárate. Es ministra de la Iglesia Evangélica Boston Central, en la cual nos congregamos, bendiciendo la vida de nuestros pastores David y Lisette de Reyes. Gracias por estar allí, ¿verdad? Presentes y prestos en todo momento. Gracias por la obra maravillosa que están haciendo a través de su pastorado. Y bueno, Karen es madre, es ministra, es fisioterapeuta, ha estado en temas de salud y bienestar y hoy la tenemos aquí para de Dios. Esperar que Karen se conecte. Hola Karen, bienvenida a este poderoso tiempo de Maná de Dios. Los micrófonos todos tuyos. Sé que el Señor te va a usar de una manera especial porque eres una mujer llena de la gracia y de la presencia de Dios. Y bueno, aquí te damos tiempo. Buenas noches, bendiciones para todos. Dios te bendiga, mi Gaby. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Bueno, el tema, vamos a continuar pues hablando sobre la oración. Vamos a orar nuevamente porque sé que el Señor se va a glorificar de manera poderosa en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros. Sé que será de mucha edificación este tema, que es la oración, porque es la parte vital de cada uno de nosotros como cristianos. Entonces, Padre Celestial, te presentamos este tiempo nuevamente, Señor, te damos las gracias, Padre amado, porque te ha placido, Señor, que hoy esté aquí presentando esta palabra, Señor. Gracias por la vida de Gaby, Señor, gracias porque es un gran instrumento tuyo, Padre, porque es una mujer fuerte, valiente, resiliente, Señor. Gracias por este tiempo, Padre amado, que tu presencia, Señor, sea en medio de este servicio, Señor, que seas tú, Padre amado, colocando carbón encendido en mi boca, Señor, hablándome aún a mí, Señor, hablándonos a todos, a todo aquel que se va a conectar, Señor, para que salgamos edificados, Padre, para que no salgamos igual, Señor, para que aprendamos algo nuevo, Señor, sabiendo de que la oración es el fundamento de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Bueno, y vamos a hablar primeramente qué es la oración. Vamos a definir qué es la oración. La oración es la comunión directa e íntima y vital entre el creyente y Dios. Y se describe como un diálogo, una búsqueda del favor de Dios, el derramamiento del alma y una muestra de dependencia total hacia el Padre, hacia Dios.
Cuando nosotros oramos, conversamos con el Señor, le presentamos nuestras peticiones, pero primeramente ¿qué debemos hacer? Adorarle y darle gracias. En medio de la oración, primeramente darle gracias y adorarle. Y se practica con fe. Debemos creer que Él está ahí escuchando nuestra oración. Debemos creer que Él está ahí escuchando lo que le estamos diciendo, lo que estamos pidiendo. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Podemos orar ya sea en voz alta, ya sea en nuestra mente, pero debemos primordialmente, como decía ahorita, adorar, agradecer y pedir guía y confesar en lo que le hemos fallado al Señor, confesar, reconocer nuestros errores, nuestras faltas. Entonces, algo muy importante que encontraba ayer era que la oración es el respirar del cristiano, es el oxígeno del cristiano, es lo que nos ayuda a crecer en el Evangelio, en este caminar. Y es una conversación continua con el Padre. Tú puedes estar, tú te puedes acostar y puedes estar en tu cama y puedes estar orando, puedes estar conversando con el Señor, puedes ir en tu transporte a tu trabajo, puedes estar en tu casa haciendo tus quehaceres y tú estás orando, estás llevando una conversación con el Señor, es hablar con Él. No es repetir, no es un rezo, no, Dios quiere que tú hables con Él, que tú seas sincero con Él, que tú reconozcas aún tus errores. Y Dios no es un Dios que te va a juzgar, Dios te va a recibir con amor. Y sobre todo cuando somos sinceros con Él. Hay personas que muchas veces dicen que no se acercan a Dios porque, o sea, se sienten mal, no se sienten, digamos, como decirlo, sucios, no se sienten merecedores, digámoslo así. Pero nosotros ninguno lo merecíamos. Pero Dios por su gracia, dice la palabra que Él mandó a su único hijo. Y nosotros, si nos acercamos, al acercarnos a Él, Él nos va a limpiar. Él es el que nos va a limpiar, pero debemos acercarnos, dice la palabra en Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. ¿Cómo hallamos ese oportuno socorro? Acercándonos a Él. No hay más, acercándonos tal cual somos, no con apariencias, no con vanas repeticiones, no repitiendo una oración muy elocuente, no. Para Dios es más importante que tu corazón sea sincero delante de Él, que tú le hables y le cuentes lo que sientes, hablar con Él como ese padre que te escucha, decirle, Señor, mira, me pasó esto y esto hoy, Señor, yo necesito que tú me ayudes en esto y esto, Señor, mira, tengo esta situación, yo necesito tomar esta decisión, guía. Cuando tú vas a Él y tú le pides la guía, el Espíritu Santo te va a direccionar, pero es lo importante que tú le pides la guía a Él. Entonces, dice la palabra, como decía ahora en Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente, o sea, que nos acerquemos sin temor, sin miedo, porque a veces creemos que Dios está ahí como que nos va a regañar, nos va a reprender todo el tiempo y Dios no es así. Dios primeramente es un Padre de amor, es un Padre de misericordia y Él espera que tú vayas a Él y Él te espera con los brazos abiertos. Mire, hay unos aspectos importantes para acercarnos al trono de la gracia y uno de ellos es el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento más importante? Es Jesús. Él es el fundamento del trono de la gracia. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que intercede por nosotros ante el Padre. Él venció los pecados y todos en la cruz del Calvario. Y cuando Él dio ese sacrificio por nosotros, nos permitió el acceso al Padre. Por eso dice la palabra, cuando recibimos a Cristo, cuando recibimos a Cristo hay un regalo, obviamente que es el regalo de la salvación, pero nos podemos acercar confiadamente al Padre a través de Jesús por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Y el Señor ve a Jesús, al vernos a nosotros, Él ve a su Hijo en nosotros. Entonces, el Señor Jesús es el fundamento. Por Él es que tenemos acceso al Padre. ¿Y qué significa confiadamente? Cuando decimos que nos acercamos confiadamente, implica acercarse con valentía, acercarnos al Padre con valentía, sin temor, pero con respeto a la soberanía de Dios. O sea, debemos tener un respeto a la soberanía de Dios, el temor reverente a Dios, pero no que vamos a ir con miedo a Él, con temor de contarle algo porque Dios nos va a reprender. No. El temor es un temor reverente. Debemos tener un temor reverente, pero no debemos tener miedo.
Entonces, Dios, ¿qué nos dice hoy? ¿O qué te dice hoy a ti, amigo que estás conectado? Que te acerques a Él sin temor, que no tengas miedo, que Él te recibe como ese pastor que recibe a esa oveja y Él mismo te va a limpiar. No esperes hasta mañana, no esperes a que pasen los años, no que yo estoy muy joven para buscar a Dios, no. El tiempo es ahora, porque los días se acortan y los tiempos son malos. Y el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Si tú das el paso de acercarte a Él, Él va a hacer el resto, pero tienes que tener la disposición de buscarle, hablar con Él. Como le decía ahorita, no son palabras elocuentes, es lo que sale de tu corazón, hablarle a Dios y ser sincero con Él. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es buscar y hallar la gracia de Dios, hallar la gracia y la misericordia. ¿Cuál es el propósito de que nos acerquemos al trono? Hallar la gracia y la misericordia de Dios. Que tú y yo lo necesitamos siempre. Acercarnos a Él para hallar la misericordia de Él. Para que si hay tiempos difíciles, el Señor los transforme. ¿Y cuál es? Y cuando habla del trono, ¿qué quiere decir el trono? Representa la autoridad y el poder soberano de Dios. El trono es el poder soberano de Dios, combinado con la simpatía y la gracia de Dios que nos atiende, que nos entiende a ti y a mí. Dios siempre nos va a entender. Cuando lo buscamos, cuando hablamos con Él, Él es el único que nos va a entender. No vayas primero al hombre a contarle tus problemas, las situaciones. No, Dios quiere que vayas primero a Él, que vayas de rodillas a Él. Antes de buscar a alguien y hablarle y contarle tus cosas, ve a Él primero y cuéntale tus cosas y dile que te direccione a la persona correcta. Porque, pues no sé por qué digo esto, pero a veces no vamos a la persona correcta y Dios quiere que vayas a la persona correcta y eso solo lo vas a lograr en oración primero. Primero vas a la oración. Primero le entregas al Señor esa situación difícil que estás librando y le dices, Señor, direccióname a la persona correcta y Dios lo va a hacer, Dios te direccionará a la persona correcta. Pero primero hay que ir a la oración, primero debes ir a hablar con el Padre para que Él te direccione. Entonces, esta invitación a la oración nos asegura que Dios no nos recibe con juicio. Como les decía ahorita, Dios no es un Dios que nos espera con juicio, sino con amor y con compasión. Él está ahí esperándonos con los brazos abiertos, con compasión. Yo hace días escribía que nadie es tan bueno como para no necesitar de Dios, ni tan malo para no necesitar de Dios. Todos necesitamos de Dios, absolutamente todos, todos tenemos que buscarlo. Porque si lo buscamos, Él lo hallaremos, lo buscaremos y lo hallaremos, porque Él nunca nos va a rechazar. Él nunca va a esperarnos como con una correa porque hicimos algo malo, no. Si tú vas y tú te arrepientes delante del Señor, Él va a estar ahí para abrazarte, para cambiarte, para transformarte. Pero sí nos dice que reconozcamos, Dios quiere que siempre reconozcamos y que le pidamos ayuda. Solo en Él vamos a poder hacer, solo en la oración vamos a lograr cosas que no podemos hacer en nuestras fuerzas. Hay muchas cosas que a veces uno batalla internamente y que solo las va a poder vencer en oración. Muchas cosas que a veces nos cuesta hacer para Dios y que solamente lo vamos a poder lograr en oración. ¿Y quién es el que nos ayuda? El Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador. La Biblia dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, tú no vas a orar porque tú quieres, porque te nació a ti, no, es porque el Espíritu Santo te coloca el sentir de que tú vayas a orar. Cuando tú haces algo bueno, cuando tú le das una palabra a alguien, no, ay, que me nació, y muchas veces la gente, ay, gracias, tú hiciste una oración muy linda por mí, pero si yo digo, si la gente supiera que es Dios, o sea, el Dios es el que te inquieta, el Dios es el que te pone las palabras, es todo es Él. Simplemente le plació usarte a ti como instrumento para darle una palabra a alguien, pero no es uno, es Él. Es Él, el Espíritu Santo es el que te coloca las ganas de orar, es el que te coloca las ganas de darle una palabra a alguien, es el que te coloca el pedirle al Padre, es Él. Y sin Él no podemos hacer nada. El día que tú recibes a Cristo, tú recibes dos regalos, la salvación y al Espíritu Santo. Y Él es el único que nos ayuda a orar como debemos. Por eso es que debemos decir cuando vayamos a orar, Espíritu Santo, ayúdame a orar como debo. Porque yo puedo pensar y pedir muchas cosas, pero el Espíritu Santo es el que realmente sabe la necesidad que yo tengo, sabe el por qué debo orar. Entonces es pedirle ayuda a Él y a veces de pronto tú te vas a arrodillar y tú no sabes ni qué decir, pero Él te va a colocar las palabras, te va a colocar las palabras. Por eso siempre el consejo hoy es pedirle, Espíritu Santo, ayúdame a orar como debo orar. Porque aún muchas veces de pronto no tenemos ganas de hacerlo ni de orar y no sabemos ni qué decir.
pero Él nos ayuda a orar como debemos hacerlo. Entonces, mira, aquí hay una palabra, pues un versículo que nos habla de la oración y es en Primera de Juan 5:14, que dice, y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, si nosotros nos acercamos a Él y le pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, no es que vamos a pedir todo lo que yo pida, Dios me lo va a dar, no, no, porque Dios no actúa de esa manera, Él sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Voy a acercarme confiadamente al Señor y voy a pedirle, pero conforme a su voluntad. Entonces ahí es cuando yo le digo, Espíritu Santo, ayúdame a orar conforme a la voluntad del Padre, porque yo puedo creer que algo está bien, pero quizás no es la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, no te va a ir bien en eso. Entonces es muy importante que le pidamos a Dios que nos ayude a orar conforme a su voluntad. Y si pedimos algo conforme a su voluntad, que dice la palabra, que Él nos oye. Él nos oye. También nos dice en Filipenses 4, del 6 al 7, dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces, o sea, muchas veces nos preocupamos, nos estresamos por una situación, pero ¿qué dice el Señor? Que no nos preocupemos por nada, sino que, hombre, deja la oración, preséntale esa situación al Señor y ruégale y pídele y darle gracias, aún por esa situación difícil de darle gracias, que el Señor te va a dar la respuesta. Entonces, muchas veces nos preocupamos, a todos nos pasa, entramos en una preocupación por X situación y una preocupación, y aunque le hayamos pedido a Dios y lo oremos, estamos con el tema y vuelve eso y nos ronda la cabeza y volvemos, y entonces en ese momento que eso quiera llegar a nuestra mente, ¿qué dice la palabra? Orar. Entonces, cuando te quiera llegar el tema, el problema, la situación a la mente, Señor, ayúdame, mira, yo te presento este problema, Señor, mira esta situación, te doy gracias porque la estás permitiendo, no sé por qué la estás permitiendo, algo me quieres enseñar, pero ayúdame en esta situación. Es presentársela a Dios y soltarla y confiar, porque muchas veces decimos, no, yo le suelto eso a Dios, pero seguimos con el tema y vuelve y el estrés, y eso te estresa y lo que hace es cargarte la mente, y Dios no quiere que nos carguemos. Que dice la palabra que descansemos en Él, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una paz que Dios, que el Señor quiere darnos hoy, y es que soltemos la situación que estemos viviendo y que confiemos, que la presentemos a Él, y Él nos da la paz que necesitamos. Es una paz que solamente te la va a dar Él, no te la va a dar el mundo, no te la va a dar la persona a la que le cuentes tu situación, sino solamente te la va a dar el Señor. Entonces, ¿qué otra cosa nos dice el Señor en esta noche? Es, estén siempre gozosos, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Este está en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. O sea, el Señor quiere que estemos alegres. Muchas veces no lo vamos a sentir porque la situación que estamos viviendo es muy difícil, pero es por fe. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos coloque esa alegría, ese gozo en el corazón, aún por lo que estemos pasando, porque igual el gozo no depende de la situación que estemos viviendo, el gozo es un fruto del Espíritu, que nos va a colocar el Espíritu Santo en el corazón a medida que vayamos intimando en oración, que vayamos creciendo en oración, esos frutos van a empezar a crecer, y uno de los frutos que va a crecer en nosotros es el gozo, y no vas a tener que esforzarte por sonreír, sino que esa sonrisa va a salir desde lo más profundo del corazón, porque es un fruto del Espíritu que el Señor va a desarrollar en ti a medida que tú te acerques más a Él, a medida que tú entres en comunión, en intimidad con Él y te acostumbres a una vida de oración. Entonces, mira que el Señor hoy nos dice que debemos dedicarnos a la oración. Dice en Colosenses 4:2, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Es algo que el Señor siempre recuerda, que nosotros debemos ser agradecidos, y muchas veces pues no somos agradecidos. A veces nos quejamos de tantas cosas y no miramos que hay otras personas que tienen situaciones mucho más difíciles que nosotros, y lo que hacemos es quejarnos. Entonces, ¿qué dice el Señor? Agradezcan en todo. A veces vemos más
lo que le falta al vaso, que no vemos la mayoría de las cosas que Dios nos ha dado, sino entonces que vemos lo poquito que nos falta, entonces nos enfocamos en eso. Y el Señor quiere que nos enfoquemos en todo lo bueno que Él ha sido con nosotros y en todo lo que nos ha dado. Dios a ti nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna, nos ha dado su presencia, nos ha dado una familia, nos ha dado vida. Hay muchas personas que están allá afuera que no tienen a su familia al lado o quizás no tienen salud, y a ti y a mí nos ha dado vida y Dios quiere que le agradezcamos hasta por lo más mínimo, porque lo que tenemos es por gracia y por misericordia. Entonces, mira que acá hay pues una palabra importante en Hechos 16:25, dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. O sea, mira que, en ese momento Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero mira, ellos, no importaba la situación, estaban en la cárcel y ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Y es lo que el Señor quiere, que en medio de la situación que tú y yo estemos, lo alabemos y le adoremos, o sea, le cantemos himnos, lo exaltemos. Hay situaciones muy difíciles que a veces no entendemos, pero Dios las permite con un propósito. Y el propósito, ¿cuál es el más importante? La salvación de nuestra alma. Y otro propósito es que crezcamos en Él, que aprendamos a vencer los obstáculos. Entonces, Dios no quiere que nos quejemos, sino que en medio de esa situación que estemos viviendo, cantemos, le alabemos, le exaltemos en medio de esa situación. Si hasta hoy no lo hemos hecho, Dios quiere que a partir de hoy lo hagamos. Decirle: Señor, gracias por esa situación, no la entiendo, Señor, pero yo sé que tú estás obrando, que tú estás haciendo algo en mi corazón, porque a veces no sabemos qué está haciendo Dios en nuestro corazón, qué está transformando Dios en medio de esa situación, qué está haciendo Dios. Y entonces, como vemos, es humanamente, no entendemos, pero Dios no quiere que le entendamos, Dios quiere que le obedezcamos, y que le obedezcamos primeramente en buscar su rostro, en buscarlo y en darle gracias. En lo más mínimo, Dios quiere que le obedezcamos, orando, buscando su rostro, levantando el altar, para que podamos avanzar, y además se los haga menos difícil hacer lo que Él nos manda hacer. Entonces, mira que vamos a hablar ahora de las principales clases de oración en la Biblia. No hay una sola clase de oración, hay varias clases de oración en la Biblia. Y una de ellas es la oración de adoración y alabanza. Y esta oración se centra en quién es Dios, reconociendo su grandeza, su santidad, más allá de lo que Él hace. O sea, el Señor quiere que lo alabemos, lo adoremos más allá de lo que Él puede hacer por ti y por mí, sino por quién es Él. Que vayamos al trono de la gracia y lo alabemos, lo adoremos, y que reconozcamos su grandeza y su santidad. Esa es la oración de adoración y de la alabanza. Hay otra oración importante, que es la oración de acción de gracias, oración de gratitud. Expresión de gratitud a Dios por sus bendiciones, darle gracias. Y mira que, o sea, de las clases de oraciones que encontré, la primera es la adoración, o sea que debemos ir primero adorando a Dios, alabándole cuando llegamos a la oración. Después de que tú la alabas, Tienes silenciado el micrófono, Karen. y ahora me escuchas, sí. Entonces, mira que la adoración, o sea, tiene que ser lo primero con que tú llegas al Padre a adorarle, a adorarle. La canción, tú le dices: Señor, bueno, aunque yo no cante, pero tráeme una canción que tú quieras que yo te alabe, y tú le cantas al Señor y eso sale de tu corazón. Y bueno, después de que ya tú le cantes, que tú le adores, tú pasas al agradecimiento. Señor, gracias por esto, o sea, darle gracias por todo. Después vas a pasar a la oración de petición o súplica. Después ahí tú vas a pedirle al Señor la petición que tú tienes en el corazón. Implica pedir por las necesidades propias, llevando ruego a Dios a menudo con acción de gracias. Pero mira que Dios enfatiza la acción de gracias mucho, que siempre hay acción de gracias. Después viene la oración de intercesión.
Es una oración realizada en favor de otros, cuando tú oras por otros, cuando tú intercedes por otros, por la necesidad de tu hermano, como se menciona en Primera de Timoteo 2:1. Después está la oración de confesión. Existe la oración de confesión. La oración de confesión es el reconocimiento de los pecados, de los errores que hemos cometido, reconocerlo delante del Señor y algo muy importante que es arrepentirnos de esas cosas que están mal allí y también decirle al Señor, bueno, Señor, perdóname aún por los pecados inconscientes, porque hay pecados que cometemos que no sabemos que son pecados o que no nos damos cuenta. Ya de pronto un gesto que le hicimos a alguien, una mala actitud y de pronto tú no te diste cuenta, pero el Señor no se lo olvida. Entonces, Señor, perdóname aún por los pecados que he cometido inconscientemente. Esto lo podemos encontrar en el Salmo 38:18. Está la oración de fe. La oración de fe es la oración ofrecida con confianza para la sanidad física o espiritual. Cuando oramos por alguien por sanidad, ya sea física, como lo dice, y espiritual. Si la persona está desanimada, si la persona, pues cuando un hermano te dice, mira, me siento desanimado, o mira, me siento triste, o mira, me siento que me duele aquí, tengo ahora mismo un problema X o Y motivo, es la oración de que tú tienes que tener la confianza de que Dios va a obrar en esa sanidad física y espiritual. Y a menudo está asociada con la unción descrita en Santiago. Dice, oración de consagración, esta oración de consagración o dedicación. Y dice que Jesús es el ejemplo al orar para someter su voluntad al Padre. Entonces, es orar, pero siempre que tú ores es pensando que tú vas a someter tu voluntad al Padre. Porque la Biblia dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, muchas veces va a haber como una batalla ahí interna de que si hago esto o no lo hago, será que sí, será que no, pero la Biblia dice que ya no vivo yo, que ahora Cristo vive en mí. Como Cristo vive en mí, el Espíritu Santo te ayuda a dar los pasos de obediencia que tienes que dar. Tú pasas a hacer lo que el Padre te indica. Entonces, es someter la voluntad al Padre. Oración en común acuerdo es cuando oramos juntos por un hermano, o cuando oramos varios por una persona que lo necesita. Esa es una oración en común acuerdo. Cuando un hermano dice, bueno, mira, oren por mí porque tengo un familiar en la clínica, un ejemplo, entonces todos empezamos a orar por ese hermano para que el Señor traiga sanidad a ese familiar. Y la oración imprecatoria. Esas son oraciones presentes en los salmos que invocan el juicio de Dios contra los malvados, buscando justicia, porque, por ejemplo, cuando la persona está pasando por una situación de injusticia en el trabajo o algo así muy duro que le haya pasado con un familiar, es una oración donde tú le pides justicia a Dios. Y no vas a tomar la justicia tú por ti misma, porque hay personas que quieren tomar la justicia, no, sino buscando la justicia de Dios. La venganza es de Dios, pero cuando Él la toma, o sea, cuando tú le presentas esa situación al Señor, Él va a pelear por ti. Él va a tomar esa situación y Él va a pelear por ti y te va a dar la victoria en el momento que Él lo considere. Pero no es tú tomando venganza, ni que, bueno, me hizo esto y ahora le voy a hacer esto. No, no, Dios no actúa de esa manera porque si tú lo haces así, Dios no va a actuar. Pero tú le vas a presentar esa situación, esa injusticia que están cometiendo contigo al Señor y el Señor va a actuar en justicia en el momento que Él lo crea necesario. Entonces, bueno, ese era como lo más importante del tema de la oración, o sea, es lo que el Señor quiere. Primeramente, quiero que te lleves esto hoy, que también me lo llevo yo hoy, porque el Señor me habla a mí primero y nos habla a todos, es ir a la oración. La oración es fuente de poder, o sea, ahí aprendemos a depender del Padre. Es primeramente llegar en adoración, adorarle, alabarle en la oración primeramente, darle gracias por lo que estás viviendo, sea bueno, sea malo, Señor, gracias. Señor, tú sabes por qué permite este proceso, tú sabes por qué estás permitiendo esto, gracias, gracias, Señor. Y ya después de ahí vas a ir a la petición. Y antes, bueno, pues antes de pedirle al Señor, confiesa tu pecado, pídele perdón al Señor primeramente. Cuando tú le pides perdón por tu pecado, tú pasas a pedirle esas peticiones que tú tienes.
y el Señor te va a dar la respuesta. Y el direccionamiento, ve primero al Señor. Antes de ir al hombre, primero direcciónate con Dios. Antes de tomar una decisión, ve a la oración. La oración es fuente de poder y la respuesta la tienes en la oración. No es en el hombre, no es en lo que yo pienso, que yo creo que es así, lo voy a hacer así. No, no, Dios no quiere que actúes de esa manera. Dios quiere que busques dirección en Él para que Él te ayude a tomar la mejor decisión. Cuando tú vas a Dios y tú le pides dirección, Él siempre te va a direccionar. Sea quien sea, Dios lo va a direccionar porque estás buscando la guía de Él. Entonces, esa es la palabra y que me llevo es acción de gracias y alabar al Señor. Él sabe por qué permite el proceso que estás viviendo, Él sabe por qué está permitiendo esto que estás viviendo y es adórale, dale gracias y entrégale esa carga a Dios y confía en Él. Confía en Él, que Él hoy te va a dar la respuesta que le estás pidiendo. El Señor hoy se lleva toda confusión de tu vida, todo aquello que quería perturbar tu mente, todo aquello que quería traer duda, confusión, en el nombre de Jesús, Dios se lo lleva hoy. Cree a Dios, créele que hay sanidad sobre ti, que estás sana, que ya Dios te entregó esa sanidad. Somos probados en el fuego. Muchas veces el Señor va a permitir que el enemigo de pronto pues le ataque a uno en ciertas áreas de nuestra vida, pero Él ahí está mirando qué tanto tú le crees a Él, qué tanto tú creíste en esa palabra que un día te dio. Y tú sabes que es una batalla palabra contra palabra. Cuando el enemigo quiera traer esos dardos a tu mente de que estás mal, de que tú desobedeciste, que tú estás mal, no lo aceptes porque tienes que tener una identidad de hija. Era algo que esa palabra me habla porque el Señor ha venido hablando de la identidad de hijo. Porque muchas veces dice la palabra que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Y yo le digo, Señor, o sea, yo tengo claro que soy tu hija y uno lo sabe, tú lo sientes en el corazón, pero muchas veces nos falta identidad en muchas áreas. O sea, tenemos temores, creemos, el enemigo trae dardos y creemos cosas que no, entonces el enemigo trata de traer fortalezas a nuestra mente y esas fortalezas tienen que ser derribadas, pero ¿cómo son derribadas? En la oración. En la oración. Dios no es un Dios que trae confusión, Dios es un Dios de claridad, Dios es un Dios de paz, que muchas veces la obediencia va a costar, sí, pero no sé por qué estoy hablando de esto, alguien necesita escuchar esto, pero Dios nunca trae confusión a nuestra vida. Dios cuando habla y cuando te muestra, Dios es claro en lo que te muestra y en lo que Él te manda hacer. El enemigo trae confusión, trae temor, te desestabiliza. Dios cuando te habla, por mucho que tengas que te llegue el temor hasta dar el paso de obedecer, no va a traer confusión a tu vida, no te va a desestabilizar. Lo de Dios trae seguridad. Entonces, Dios te va a dar la seguridad que necesitas en la oración. Esa pregunta que tienes, ese paso que tienes que dar, el Señor te va a dar la dirección, pero en oración Dios te dice, Gaby, que vayas de rodillas y esa respuesta Dios te la va a dar. Es en la oración. Entonces, es lo más importante. Mira, a veces estamos fallando en áreas, pero a Dios le place que hablemos sobre algo que muchas veces nosotros mismos estamos fallando ahí, pero Dios sabe por qué Dios nos quiere enseñar, a Dios le place. Y hoy quiero decirte y quiero pues enseñarte hasta a mí misma que la oración es lo más importante para nosotros. O sea, es en Él, es hablar con Él y no es difícil. O sea, la oración no es difícil. A veces a mí me decía una paciente, oye, que escríbeme esa oración. Y yo decía, no es escribir, o sea, no es una repetición, es que usted hable con Dios, es que tú hables con Dios. Y es lo que Dios quiere que tú hables con Él. Entonces, de pronto alguien le dice a uno, ay, ora por mí, Dios te escucha más a ti, ¿no? Si tú vas con un corazón sincero, Dios te va a escuchar a ti. Dios te escucha. Ahora, si tú estás mal, si de pronto tu corazón está mal, está en pecado, ya a veces dice, bueno, de pronto Dios no te escucha, pero si tú vas primero y tú dices, Señor, perdóname porque yo hice esto y esto, yo te quiero pedir esto, Dios te va a escuchar. Dios te va a escuchar. Entonces, quiero decirte que el Señor te escucha, que esa petición que has tenido, Gaby, Dios la ha escuchado y que el Señor responde. De pronto, Dios lo que trata con nosotros es la fe. Entonces, primero no lo vamos a ver, pero después vamos a palpar lo que estamos esperando.
Pero Dios, ¿qué quiere? Que aprendamos eh, a identificar cuando algo viene de Él y cuando no viene de Él. Que aprendamos a buscarlo, porque es que cuando no lo buscamos, cuando estamos alejados, ¿y qué quiere decir alejados? Que no oramos, que oramos por raticos ahí, pero no nos metemos como debe ser. El enemigo va a traer cosas a la mente, va a traer confusiones, vas a tomar decisiones erradas, vas a actuar en ansiedad y Dios no quiere que actuemos en ansiedad, Dios quiere que actuemos con seguridad y con firmeza. Si no tienes seguridad de algo, ves al Señor y dile, Señor, confírmame esto de alguna manera, o ejemplo, el ayuno es importante. En algún momento tuve una confusión por algo y yo dije, no, yo voy a ayunar porque yo necesito saber ya. Y cuando yo ayuno, sí, el Señor me dio la respuesta. Entonces, en el ayuno también encuentras respuesta. Preséntale un ayuno al Señor, así sea, de pronto si tú nunca lo has hecho, hazlo 2, 3 horitas, porque lo importante es que tú ores, o sea, no es que voy a pasar hambre, voy a pasar todo el día, no, Dios quiere que tú ores, si sea una horita que le presentes a Dios por una petición, el Señor la va a tener en cuenta y Él te va a dar la respuesta. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí me ayudó el Señor, esa es la palabra. Créeme que me habló primeramente a mí, de verdad, o sea, el Señor quiere que primero lo oremos y lo busquemos. O sea, me decía un hermano, un hombre de Dios, eso, que, o sea, Dios quiere que lo busquemos. O sea, más que el servicio, Dios quiere que lo busques. Dios quiere que intimes con Él, o sea, Dios quiere revelarse a tu vida. Entonces a veces creemos que todo es servicio, que todo es servicio, no. Primero Dios quiere que nos busquemos a Él, o sea, lo primero es Él. Dios quiere tener el primer lugar en nuestro corazón. Y cuando ya tú le das ese primer lugar al Señor, ya lo demás, ya Dios mismo pone orden a tu vida. Viene el orden en tu vida. Entonces, a veces nos afanamos, como dice la palabra, que Marta estaba turbada. Esa mañana escuchaba esa palabra. Y porque nos afanamos y pensamos en tantas cosas, pero Dios tenía un propósito con Marta, así como lo tiene contigo y conmigo. Entonces a veces nos turbamos pensando tantas cosas que ni por ahí. Y el Señor está en su trono y te está viendo y dice, pero ella, ¿por qué está ansiosa? O sea, si yo estoy con ella, si yo la ayudo, si yo la acompaño, y nos hacemos muchos cuentos en la cabeza y resulta que no es así. Entonces eso es lo que el enemigo quiere hacerlo, pero para desgastarnos la mente. Y Dios no quiere que tu mente se desgaste, Dios quiere que tu mente sea libre, Dios quiere que seamos libres de nuestras emociones. Dios no quiere que vivamos una religión de que hacer las cosas porque nos toca hacerlas, no. Algo decía el pastor David en el servicio, era que es hacer las cosas con el corazón correcto. No es que yo las hago, ay, yo hago esto porque me tocó. Dios no quiere así. Dios quiere que lo hagas con el corazón correcto, con amor, que te plazca hacerlo. El Señor me mandó a hacer esto, entonces Dios, ¿qué va a ver? Dios tu corazón con el amor que tú lo haces. Pero si tú lo haces porque te toca, eso no, Dios no quiere así. Entonces, Dios quiere que te prepares y ese amor lo va a colocar el Señor en oración. En la oración, aún eso Dios lo va a colocar. Hay cosas que uno cree que son pequeñitas y que no, y Dios la coloca. Lo mínimo, tú se lo pones a Dios en oración y Dios lo responde. Entonces, bueno, será la palabra. Vamos a orar, no sé si alguien tiene alguna petición, la puede escribir por ahí. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, de igual manera este video va a quedar publicado y siempre que pues el Señor me coloca, siempre me gusta invitar a las personas que no han recibido a Cristo en su corazón. Pues no me gusta a mí, le gusta al Señor, al Espíritu Santo. Invitar a aquel que no ha recibido al Señor, porque la palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que solamente a través del Señor recibimos el regalo de la vida eterna. Entonces, si tú te sientes deprimido también, si te sientes triste, el Señor quiere que lo recibas hoy como Señor y Salvador y que recibas ese regalo primero de la salvación, de su presencia. Esa tristeza el Señor se la quiere llevar. Como un día a mí el Señor me libertó de la depresión, de los medicamentos. El Señor siempre me recuerda mi testimonio por lo general y pues sí, tengo que decirlo. Yo a mis 13 años fui una joven depresiva, fui medicada y de ahí me sacó el Señor. Ese es mi testimonio de vida
y lo comparto porque sé que hay muchos jóvenes pasando por ahí, aún en la misma iglesia, hay personas que tienen batallas en la mente y el Señor te puede hacer libre hoy. El Señor quiere que seas libre, entonces vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración en esta hora. Repite conmigo, Señor Jesús, hoy te recibo como mi único Señor y Salvador. Perdona mis pecados y borra mi nombre del libro de la condenación. Hoy renuncio a todo pacto consciente e inconsciente que haya hecho con las tinieblas. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy te pido que me selles con tu Espíritu Santo. Señor, hoy te pido que te lleves toda tristeza, toda depresión de mi vida. En el nombre de Jesús, lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Hoy te quiero decir que si hiciste esta oración, la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente y que solo el Señor te saca del abismo de la depresión. Si necesitas ayuda, si necesitas escribirle a alguien, aquí estoy. Quiero decirte que solamente el Señor Jesús, solamente Él me sacó de la depresión y por eso hoy hablo de esto también y por eso quiero ayudar a aquellos que pasen por lo mismo y decirte que solamente Él te liberta, solamente Él te saca de ese abismo y como lo hizo conmigo, lo hará contigo. Cristo te ama y bueno, bendiciones para todos. Espero que haya sido de mucha edificación. Eh, y bueno, cualquier cosa, Dios les bendiga y cualquier cosa me pueden escribir. De verdad estoy a la disposición porque algo está en mi corazón, es ayudar a aquel que pase por depresión, por esos momentos de batalla emocional que solamente los que lo hemos vivido sabemos lo duro que es. Y bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Karen, gracias por este tiempo, ¿verdad? Por este cierre maravilloso de esta serie, la oración. Realmente, si nosotros no creo que un mes no es suficiente, cuatro manás para hablar, ¿verdad? De la oración. Es importante orar. Yo pienso que todas las cosas que uno obtiene a través de la oración. No hay oración que tú hagas que tú no veas respuesta. De pronto, nosotros no vemos como la respuesta a las cosas que le estamos pidiendo a Dios, nos cansamos, nos desanimamos, pero después, cuando ya ha pasado el tiempo, que tú te das cuenta y tú dices, Señor, sabes, tú no fallaste, tú no fallaste. En estos días, de pronto yo he estado como meditando mucho en el Señor y de pronto compartía con algunas personas, yo les decía, mira, de pronto nosotros estamos viendo lo que una persona puede estar viviendo o la temporada que pueda estar viviendo la persona, pero nosotros no sabemos si Dios ya, si esa persona hace mucho tiempo atrás ya había pagado un precio por lo que está viviendo ahora. O sea, lo que uno vive quizás no es el producto de algo que sucedió enseguida, de que tú oraste y ya, se dio, sino que de pronto es la respuesta de oraciones que tú traías hace hasta 25 años atrás, cuando te convertiste, como en el caso mío, que yo hoy estoy viviendo cosas que ¿Qué te hablo? cuando yo me convertí, imagínate. Entonces ni yo me acordaba, sino que cuando de pronto se cumplen, el Señor me dice, ¿te acuerdas aquella vez que tú me estabas orando por esto? Y yo, Señor, yo te oré por esto. Sí, tú te olvidaste, pero yo no me he olvidado. Imagínate, O sea, tremendo. y cosas muy específicas, cosas que yo le decía, Señor, esto, y sí, tú moraste por eso hace mucho tiempo y ahora estás viendo el cumplimiento de las cosas. Entonces, nosotros no debemos menguar en la oración, no debemos menguar. Créeme que estamos en situaciones muy difíciles, Karen. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero estamos en tiempos muy difíciles. Sí. Pues donde orar es como
¿cómo te diré? O sea, la persona que tiene el privilegio de estar y poder orar todos los días, siéntase bienaventurado, porque ahora hay mucha demanda, ahora hay mucha cosa que te impide que tú te metas a orar. O sea, esos 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos que tú tengas, y es que algo muy cierto, nosotros hemos encasillado que la oración tiene que ser un ritual, que, o sea, hay momentos donde Dios te dice arrodíllate, como por ejemplo, Dios tú está usando ahorita para decirme, Gary, tienes que arrodillarte y pedirle al Señor eso que estás anhelando, porque Dios lo va a contestar es de rodillas. Oraciones que Dios te contesta, tú en tu cama, ay Señor, mira esto, y el Señor te las contestó. O sea, a veces cosas que están hasta en tu mente, ay Señor, si esto fuera, y el Señor Total. te o que vas caminando, o que vas por un bus, o algo. A mí me sucedió algo muy impresionante. Estaba comprando, iba a pagar unas cosas, y yo tenía en la mano una cantidad de dinero. Detrás de mí había un señor y él como que escucharía la oración que yo hice. Porque yo estaba en la caja y así atrás de mí estaba el señor. Padre, yo voy a sacar estos billetes. Y lo que está aquí tiene que alcanzar para yo pagar todo lo que yo tengo en esta caja. Pero todo lo que yo voy a presentar en esta caja. Pero yo con una autoridad y el que estaba atrás me quedó mirando y yo un poco de cosas. Y yo saqué un puñado de billetes y yo dije, yo no sé cuánto hay aquí, pero esto va a alcanzar y va a sobrar hasta para el carro. Y cuando el chico viene y me dice, es tal, y yo cojo el puñado de billetes y yo, ay Señor, o sea, más de lo que yo pensaba, Imaginaba. alcanzó hasta, imaginaba, y hasta para el carro quedó, y quedó dinero. Entonces, mira lo que es la oración, cuando tú lanzas una oración con autoridad, que tú le dices, Señor, esto va a ser para esto. Sí, la fe que tuviste. ¿Ah? La fe que tuviste. La fe, o sea, es que la oración tiene que ir ligada con fe. O sea, que tienes tu fe, pero si tú estás orando y no tienes fe porque las cosas se van a dar. Y así me ha pasado con cantidades de cosas que yo pudiera dar testimonios impresionantes. Mire, yo le voy a contar algo, voy a dar testimonio porque uno tiene que testificar lo que el Señor hace en su vida. Amén. Cuando yo me fui para los Estados Unidos, yo, Karen, mis gafas se me dañaron. Yo tengo que usar gafas a causa de todo el tratamiento que yo tuve, que fue muy fuerte. Y yo recuerdo que decía el Señor, Señor, ya yo no puedo leer la Biblia, ya la Biblia hay muy grandes, entre más grande la letra es más grande. Ah, Yo no puedo cargar esta Biblia, Karen, ¿cómo es que nadie sabe que ya no puedo cargar cosas pesadas? De pronto yo ahora tengo que usar cosas muy pequeñitas. Yo compro una Biblia pequeña, la letra va a ser la letra pequeñita, no me va a servir. Yo tengo mi Biblia bien linda ahí, pero una letra muy pequeña. Y para ir a predicar a lugares, yo tenía que estar con mi computador para yo poner la prédica con la super letra y copiar textos bíblicos. Cuando yo llego a los Estados Unidos, yo le oraba al Señor, y yo le decía, Señor, yo necesito una tablet. Yo necesito una tablet, Señor. No es por vanidad, pero yo necesito una tablet. Señor. Y eso era un deseo de mi corazón. Y cuando yo llego a los Estados Unidos, yo le digo al Señor, Señor, tú sabes que yo necesito esa tablet. Tú sabes, y yo le oraba al Señor por esa tablet. Y 2 semanas de yo estar en los Estados Unidos, el Señor tocó a unas personas que yo apenas las estaba conociendo, que yo en una iglesia. Y me ofrendaron una tablet. Ay, no, qué bendición. Y yo quedé así
Y yo le dije al Señor, Señor, este era un anhelo, yo quiero tener una tablet. Y cosas tan pequeñas, o sea, yo no te estoy, por eso quiero testificarlo. Claro. O sea, cuando tú le pides al Señor algo, Él no se queda, Él no se queda. Y no es para mostrarte porque yo tengo una tablet ahora, No. sino que yo Testimonio. testificar de que así como Dios tiene cuidado de cosas que aparentemente son materiales, son cosas que aparentemente son vanidad. El Señor dice, ¿sabes qué? Tú lo vas a usar para mi obra y yo te la voy a dar. Porque es que otra cosa también, Karen, que es importante. ¿Qué le estás pidiendo tú a Dios? Si ya lo estás pidiendo para clientes o lo O para estás, hacer. ¿ah? O para el servicio. O para el servicio. Y yo me doy cuenta que cuando yo le digo, no es chantaje, porque es que el Señor uno no lo chantajea. Pero hay momentos donde uno le dice al Señor, Señor, ¿sabes una cosa? Yo necesito esto para tu obra. Oye, eso parece que uno le dijera a él, porque eso te lo suelta. ¿Sí? Ajá, de verdad. Es impresionante. Ay, Señor, es para tu obra. Y eso cuando tú le dices que es para la obra de él. Y hay, como tú no le digas que es para, que le digas pues para la obra de él. Y te lo den, no sea, se te daña, se te pierde, te lo roban. Tremendo. Porque así ha pasado. Entonces, Karen, gracias. Quise terminar como con ese testimonio para que las personas se afirmen en fe, porque, o sea, a veces uno está hablando fe, pero cuando tú le dices, hey, si ella pidió una cosa que es algo como él, así, ¿cómo el Señor no va a darnos ese milagro de sanidad? ¿Cómo no nos va a dar para las medicinas? A mí a veces me escriben de la fundación, Gaby, que está la cuestión de la salud, que las pastillas, que no me están dando. Yo digo, hey, tan fácil que es ir a Dios y decirle, Señor, ¿sabes una cosa? Yo no tengo los recursos para comprar ese medicamento. La EPS no me lo está dando, pero yo sé que tú me lo puedes dar. Claro. O sea, y a veces tenemos la llave en nuestras manos. Tenemos la llave para recibir las bendiciones y no las recibimos porque no sabemos para qué sirve la llave. Y hoy quiero decirte que hay una llave que abre el corazón de Dios y una llave que abre el tesoro de las bendiciones, que es la oración. Entonces, Amén. te amo muchísimo. Amén. Especial para mí, tu esposo Fernando, tu hija Camila, que me fascina porque ella es bastante comunicativa como yo. Mi sobrina, como dices tú, que es mi sobrina, claro que sí, es mi sobrina. Yo tengo sobrinos por todos lados. Bueno, bendigo tu vida, bendigo tu ministerio y sé que el Señor va a seguir haciendo cosas grandes. Amén. Dios te bendiga, Gaby. Gracias por la invitación y bueno, estamos ahí, sí que oramos para cerrar. No sé si oras tú o yo. Sí, vamos a dar saludos antes de dar a las personas que se están conectando. A Marisa, Marisa López, Dios te bendiga. Marisol, Dios te bendiga. Mi amada Rosina Pacheco, me gustaría que oraras por el esposo de Rosina Pacheco, Fernández, se encuentra en la clínica ¿Cómo Bonadona. se llama? Se me cortó. Samuel Fernández, recibiendo tratamiento. Annie Count desde México, Dios te bendiga, mi amiga, también ora mucho por ella, por su parte física, su salud. Annie, por Chile, Dios te bendiga. Diana Alexander, Dios te bendiga, Diana. Bebés, Dios te bendiga, mi reina. Molina Miladis, Dios te bendiga. Orar por la señora Carmen, que está también reincidente de cáncer, que es la mamá de Miladis. Marisa López, Dios te bendiga, Marisa. Aquí está Emi Zárate, que creo que es tu hermana, mi amor. Hermano. Y bueno, despídenos en oración y orando específicamente. Bueno, me va recordando los nombres. Bueno, Samuel Fernández, Samuel Fernández. Carmen, Ok.
Bueno, Carmen Molina. ok. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre, por este tiempo, Señor, donde has estado con nosotros, Padre. Gracias porque fue un tiempo donde me enseñaste, Padre, le enseñaste a Gaby, nos enseñaste a todos, Padre Celestial, que debemos ir a la oración, Señor, que debemos primeramente adorarte, alabarte, darte las gracias, Señor, confesar nuestros errores, Señor, nuestros pecados, Padre, e ir y hacer nuestras peticiones a ti, Señor, porque tú eres quien nos direccionas, Padre, porque tú eres el que nos ayuda, el que nos ayuda a tomar las mejores decisiones, Padre. En esta hora te presentamos la vida de Samuel Fernández, Señor. Padre, enviamos la palabra de sanidad sobre él, Padre, donde está, visítalo, Padre. Tu mano sanadora sobre él, Padre. Enviamos la palabra de sanidad y salvación sobre él, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que obres un milagro, Padre. Un milagro, Señor. Oramos por esa sanidad, Señor. Oramos para que obres sanidad completa, Padre. Que la obra que un día empezaste en él, Padre, tú la perfecciones. Padre, tú no dejas nada inconcluso, Señor. La obra que tú empiezas, Padre, tú la terminas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévate toda preocupación de su esposa. Llévate toda ansiedad, todo estrés, Señor. Que ella hoy pueda depositar esa confianza plena en ti. Que ella hoy pueda descansar en ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús lo colocamos en tus manos, Señor. Lo colocamos en tus manos, Padre, porque son las mejores manos, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos por la vida de la hermana Carmen Camacho. Carmen Camacho. En el nombre de Jesús enviamos la palabra de sanidad sobre ella, Padre. Reprendemos todo espíritu de enfermedad en ella, Padre, lo echamos fuera, fuera en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos, Padre, tu palabra, Señor. Enviamos la palabra de sanidad sobre ella, Padre, y que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo hoy sobre ella, Señor, sanándola, Padre, sanándola en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Ramay, aquí, alabasaya. Ahora, Padre, obra sanidad, sanidad sobre ella, Padre, que ella sienta el toque especial tuyo, el toque de tu espíritu ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús la colocamos en tus manos, Señor. La colocamos en tus manos declarando que está sana. Sana en el nombre de Jesús, Señor. Ella es tu hija, Padre, y tú hoy, Señor, te acuerdas de sus ofrendas, Señor. Tú hoy haces memoria de sus ofrendas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Ani Señor. Carrasco, mi amor. Ani Carrasco. Oramos por la vida de Ani Carrasco, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Obra en ella, Padre. Obra en esa petición que ella tiene, Padre. Dale respuesta a su petición, Padre. En el nombre poderoso de Jesús enviamos la palabra de sanidad sobre ella, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra dice, Señor, que impondríamos manos sobre los enfermos y ellos serán sanados, Padre. En este momento no estamos allá, pero enviamos la palabra sobre ella de sanidad, Señor. Sana sus emociones, Señor. Dale paz. Dale paz. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tus pensamientos en Cristo Jesús, te dice el Señor. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda tu corazón, te dice el Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Padre amado. Gracias porque lo hiciste tú, Padre. Gracias, Señor, porque a veces nos preocupamos por preparar temas, pero tú haces como tú quieres, Padre. Eres tú, Padre, porque a ti te ha placido, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Oh, Ramay, aquí, alabasaya. Oro por la vida de Gaby, Señor. Ahora, Padre, imparte sanidad sobre sus piernas, Señor. Imparte sanidad ahora, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Todo efecto secundario de ese medicamento, Padre, lo declaramos ahora sin poder en el nombre de Jesús en su organismo, Padre. Ahora mismo la unción, Padre, la unción poderosa de tu Espíritu sobre ella, Padre. Ahora mismo, Señor, sanidad. Sanidad sobre ella, Señor. Imparte sanidad sobre sus piernas, Señor. En el nombre de Jesús, llévate ese dolor, Padre. Llévate todo dolor. Que ella pueda dormir tranquila en esta noche, Señor. Que ella duerma sin dolor en el nombre de Jesús. Declaramos que en el nombre de Jesús hecho está. Hecho está, Señor. Dale más confianza en ti. Que esa fe que ella tiene en ti permanezca, Señor, y no mengüe. Que esa fe
no disminuya, sino que aumente, Señor. La obra que tú empezaste en ella, tú la seguirás, tú la seguirás, tú la seguirás, Padre, en el nombre de Jesús, porque aún te esperan más naciones, te dice el Señor, te esperan más naciones para seguir testificando de eso grande que he hecho en tu vida, te dice el Señor, Gal, en el nombre de Jesús. Y sigue adelante, avanza sin mirar atrás, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Amén. Karen, para ti. Y bueno, gracias Amén. por permanecido. Comparte este maná con todas esas personas que necesiten escuchar este cierre de la serie de la oración. Y el próximo martes arrancamos con otra nueva serie. Así que vamos a conectarnos al maná. Amén. Bendiciones para todos.